Listo. Bueno, entonces buenas noches para los que están ya, los que vayan llegando, igual va a quedar grabado para las personas que no pudieron ir el día de hoy. Esta yo ya la había prometido en el grupo de Focus y la intención y el propósito de esta reunión es poder conversar un ratico o hablarles un poquito acerca de esas heridas de la infancia, de esas situaciones que nos vienen pasando con mamá, con papá, que no sabemos ni siquiera qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y muchas veces hemos oído últimamente escuchar o hablar de que hay que sanar linajes, linajes familiares, que hay que sanar a mamá, que hay que sanar a papá, que el niño interior, pero no sabemos absolutamente de qué trata, cómo se hace, con qué se come, nada de eso. Entonces, con base a eso, nosotros en la familia como tal tenemos un orden y ese orden cuando no hay un orden en la familia, tiende a haber ¿qué? Una familia desordenada. Entonces, cuando hay familias desordenadas, en el sistema familiar, hace que muchísimas cosas en nuestra vida no funcionen, que no funcione que el área financiera, el área con nuestros hijos, el área del éxito profesional, y muchas otras cosas. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, donde vamos a estar muy atentos qué es lo o a reconocer qué es lo que me está pasando a mí y si empiezo a reconocerlo, empezar a trabajar después de esta clase, empezar a trabajar en lo que yo ya he reconocido. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace una familia? ¿Qué se hace cuando hay una familia desordenada? La familia es un sistema. Yo organizo por acá un videito que les voy a mostrar en un ratico, en un momentito. Listo. Vamos a montar por acá un videito que nos explica muy bien todo este tema de los vínculos familiares. Entonces, la familia es un sistema y para que todo sistema funcione, eh, todos los elementos deben estar en su lugar. Pero ¿qué pasa cuando no están las cosas en su lugar? Cuando existe desorden, cuando hay desorden, hay em, evidentemente se ve un conflicto. Listo, entonces tu madre representa todo lo que es la relación de la familia, todo lo que es la vida, y tu padre es esa relación con el mundo. Es decir, y yo no sé si han escuchado que la mamá representa el dinero y el papá representa el éxito. No sé si lo han llegado a escuchar. Entonces, ¿cómo así que representa el dinero, que no sé qué, que el papá, el éxito, la profesión? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más detallado en esta clase. Cuando estás en rechazo de tus padres, cuando hay algún conflicto entre la energía de tus padres, falta de motivación, pues puedes estar viviendo todo eso, falta de motivación, vas a tener problemas para concretar tus sueños, también los proyectos que tengas, problemas con el dinero, la abundancia, también vas a tener problemas en concretar las relaciones de parejas sanas, vas a sentir constantemente un vacío. Y yo me sentía así, pero yo, ¿por qué me siento con tanto vacío si tengo a mi familia eh, al lado mío? ¿Cierto? Entonces, cuando ocurre esto, es eh, porque hay sensaciones que vamos a sentir constantemente y ni siquiera sabemos de qué. Entonces, también hay juicio, también hay rechazo a mí misma. ¿Por qué? Porque yo estoy rechazando a mis padres, independientemente de las cosas, estoy rechazándolos. Entonces, más adelante vamos a ver un poco de cómo esto lo podemos trabajar y cómo esto lo podemos ir sanando. ¿Listo? Entonces, hay algo que se llama
lealtad invisible. Y es un término esencial en el tema de lo sistémico familiar que se formó. Y esto lo habló un psiquiatra un psiquiatra húngaro que se llama Iván Nagy, y este término hace referencia a una fidelidad inconsciente que impulsa a un descendiente de ese núcleo familiar o de ese árbol genealógico con una buena conciencia de qué, de repetir historias. Pero eso lo estamos haciendo inconscientemente, nosotros no sabemos ni siquiera que eso está pasando. Y más cuando nosotros no sabemos absolutamente nada de esto. Pero a veces decimos, ves que yo me parezco a mi abuela. O tengo una hija, ve, esta actúa igualito a la abuela. Y son patrones inconscientes, pero que según este psiquiatra, Iván Nagy, son fidelidades inconscientes. Y hay una fidelidad inconsciente que yo me di cuenta hace poquito de mi hija. Eh, Mi abuelo murió de una manera, el papá de mi mamá murió de una manera muy trágica. eh, pues fue cogido por dos mulas en una bicicleta, murió. Entonces, cuando estaba en embarazo de mi hija, me fui a ver despegar aviones. Cuando me fui a ver despegar aviones, el ruido grande del cómo despegaban los aviones hizo estremecer la barriguita de mi hija. Entonces, a mí me tocó irme de ese lugar porque era tanto el movimiento que se sentía en el estómago que me tocó irme. Tiempo después, mi hija tendría por ahí unos 5 7 añitos, venían volquetas o venían carros grandes o mulas, pues carros inmensos, y ella sentía una cosa en la espalda y me hacía así, ay mami, no, como esa sensación a esos ruidos fuertes. Y decía yo, pero ¿por qué la niña reacciona a esos estímulos de carros fuertes? Y era más que todo vehículos, o era el avión o era carros grandes. Hace aproximadamente un año, mi hija ya tiene 21 años, va a cumplir la otra semana, y me doy cuenta que es que mi hija heredó la forma en que mi abuelo murió, porque él murió, fue atropellado por mulas, por carros, y eso quedó en el inconsciente de mi mamá y mi mamá me lo heredó y se lo heredó a la nieta, o sea, a mi hija. Entonces son ese término esencial sistémico familiar que nos está hablando este psiquiatra, donde dice que nosotros tenemos fidelidades inconscientes, ni siquiera nosotros sabemos qué estaba pasando. Yo cómo me iba a dar cuenta, o mi hija cómo se va a dar cuenta de que eso pasó. Tendría que contármelo mi mamá, e incluso mi mamá está pues por acá. Pero entonces ahí es donde nosotros decimos, repetimos historias o sensaciones de cosas que nos han pasado. Entonces, cada persona en su convivencia familiar va creando un código moral de lo bueno o de lo malo, ¿cierto? Y lo que se conoce como la buena conciencia nos hace fieles a nuestra familia o incluso no a nosotros mismos, sino que seguimos ese deseo del corazón de la familia. Entonces, es decir, que cuando nosotros repitamos frases, es que yo por usted hago tal cosa y se lo decimos a personas de nuestra familia. Yo por usted soy capaz de morirme. No, si a usted le pasa algo, yo lo hago. Yo me muero. Yo como usted hubiera hecho tal cosa, ¿cierto? O si tú lo haces, yo te sigo. Para donde usted vaya, yo te voy a seguir. Entonces ahí repetimos información inconsciente que se queda en el cerebro de las personas que la decimos y se va creando un patrón inconsciente. Así como nosotros tenemos creencias y esas creencias se van para esa cajita que tenemos en el cerebro inconsciente, que vendría siendo el 95% de todo lo que creemos en este mundo. También nosotros al decir esas lealtades familiares,
vamos a crear un vínculo con nuestro papá y nuestra mamá o incluso con nuestros abuelos. Entonces, ¿qué pasa cuando al pasar de los años nosotros ya crecimos y sea consciente o inconscientemente sucedieron cosas que con nuestros padres y las relaciones puede decir que están rotas o que no tengan buena comunicación con ellos? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos supuestamente sanar? Pero resulta que es que yo no le hablo ni a mi mamá ni a mi papá. O resulta que es que yo no puedo hablarle a mi papá porque mi papá hizo tal cosa grave o mi papá está muerto, entonces yo cómo voy a sanar algo con mi mamá o mi papá si ellos ya murieron, ¿cierto? Hay muchas historias, pero entonces cuando nosotros tenemos esos roles inconscientes de repetición, puede ser de divorcios, pueden ser quedarse solo, puede ser una rutina, una ruina económica, puede ser que nadie en la familia sea exitoso, puede ser que haya enfermedades, entre otros. ¿Qué pasa cuando al pasar de los años nosotros entonces ya crecimos y esas cosas inconscientes sucedieron con nuestros padres y las relaciones están rotas y no tengo una buena comunicación con ellos? Pues sanar la relación con los padres puede ayudarte a liberar cargas del pasado, porque es que nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Heridas de la infancia. Tenemos heridas de la infancia que ni siquiera nosotros sabemos que sucedieron. Nosotros ni siquiera sabemos que sucedieron. Y ahorita vamos a ver un videito, vamos a verlo, a ver si me deja ponerlo ya. Me permito aquí compartir un momentico este video. En un momento. Donde en este video nos está mostrando exactamente cómo a veces pasan cosas en nosotros que ni nosotros cuando somos adultos ni nos acordábamos o no sabemos exactamente cómo pasó. Esto es una película que se llama Encuentro conmigo mismo, creo que se llama, y nos está mostrando efectivamente esto. Vamos a ponerle mucha atención. Mamá, lo siento, mamá. Mamá, No llores. No llores. Lamento hacerla venir, señora Duritz. Sabemos que no se siente bien. Por favor, no lo castigue, señor Branch. Hoy es su cumpleaños. Mamá, ya digo papá. Gloria, ¿qué haces? ¿Estás loca? Estoy bien. Ven aquí. Estoy bien. Entra a la casa. Tú quédate ahí. Por favor, no lo asustes. Tuvo un día difícil. Gloria, el doctor dijo que no salieras de la casa. ¿Qué crees que estás haciendo, eh? Lo siento. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? ¿Qué quieres hacer? ¿Matarla antes? ¿Qué? Se irá de nuestro lado. Y ahora haces una tontería en la escuela. ¡La matarás! Encontré el tornillo. Encontré el tornillo. ¡No llores! Aquí está el tornillo, papá. Mira, aquí está. Ya, para de Por favor, llorar. papá, encontré el tornillo. ¡Deja de llorar! ¡Ya, basta! Tienes que crecer ya. ¿Entendiste? Sí. Madura, madura, ya.
cumpleaños. Yo lo hice. No. No, tú no lo hiciste. No es tu culpa. Él solo dijo esas cosas porque está asustado. Sabe que tiene que educarlo solo y no quiere hacerlo. No, que nunca llorabas. No, desde que... Bueno, si notan exactamente cómo nos puede pasar situaciones que para muchas personas pueden pasar desapercibidas, pero que cuando nosotros tenemos esas heridas de la infancia que no son reconocidas, eh, pueden pasar o sea, muchas cosas en nuestra vida y nosotros ni siquiera sabemos qué pasa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconocer exactamente qué es lo que ha pasado en nuestra familia. Y, y hay una frase muy bonita que me gusta mucho y es el aprendizaje de ser padres, es que los hijos son nuestros maestros, definitivamente. Pero bueno, ¿qué pasa cuando yo no puedo perdonar lo que hizo mi padre o mi madre? Porque es una situación muy dura. Entonces, quiero que tengas claro este concepto de lo que normalmente nos han enseñado. O sea, a nosotros nos han enseñado que perdonar es olvidar y no llevar cuenta del daño. Entonces, si no, usted no ha perdonado. Y es que perdonar no es olvidar. Perdonar es liberarse a nosotros mismos de situaciones que nos pasaron. Entonces, en nuestra vida todos llevamos cicatrices, algunas son pequeñas, otras son imperceptibles, mientras que hay otras que son demasiado profundas. Si ven en el video, él generó un tic en el ojo y creció y él no sabía de dónde era el tic. Pero cuando recordó, viendo la infancia de él, que ese tic se había accionado con una emoción muy fuerte que el papá le había dicho y más ese día había muerto la mamá. Entonces, imagínense cuántas enfermedades, cuántas cosas que nos están pasando a nosotros y no sabemos el origen de lo que nos está pasando, ¿cierto? Entonces, hay cosas que nosotros decimos que son imposibles de perdonar, son imposibles de sanar y es que lo que me hizo, yo no lo voy a perdonar. Y es que dentro de cada uno de nosotros existe una herramienta y es una herramienta poderosísima y es el perdón, de liberarnos del peso de esas heridas. El perdón no solamente es un acto hacia los demás, es un regalo que te das a ti mismo todos los días. Que tú no se lo estás dando a nadie más, se lo estás dando tú mismo. Y es el arte de soltar aquello que mantiene todo el tiempo atrapados en esa sensación de dolor y abrirnos un poquito, darles ese espaciecito pequeño para que algo mejor entre a tu vida, pero si no elegimos perdonar, yo no sé, pero yo reconozco que no siempre es fácil, no siempre es fácil perdonar, pero especialmente cuando hay heridas tan profundas, es justamente en esos momentos en que el perdón tiene mayor impacto y es más transformador que cualquier otra cosa que nosotros hagamos. Porque cada emoción negativa que tú estés cargando, ya sea un resentimiento, ya sea la culpa, ya sea una ira, están actuando como una cadena de piedras. Y cada paso que des se hace muchísimo más pesado. Es como cuando nosotros llevamos una mochila y empezamos a correr con la mochila y vamos cargando esa mochila llena de piedras. Y cada paso se va a hacer muchísimo más pesado y nos va a hacer caminar muchísimo más lento, más difícil. De igual manera se sienten eh, aquellos rencores, aquello que no perdonamos. Y perdonar es elegir vaciar esa mochila todos los días, piedra a piedra a piedra, y sentir un poquito de ligereza. Y es aprender a tener el control de ti, liberar esa energía que está atrapada dentro del rencor,
y usarla como algo que nos impulsa a ir adelante. Y cada piedra que soltamos, listo, nos va a ir avanzando. Cada piedra que suelto me avanza. Y muchas veces pensamos que perdonar es un acto de debilidad. Ay, no, es que si yo lo pierdo, entonces yo pierdo qué? Humildad. Yo pierdo qué? Identidad. ¿Qué más voy a perder? Yo no pierdo nada con perdonar. Antes me estoy enriqueciendo yo mismo. La otra persona, yo no he perdonado un ejemplo. No he perdonado algo que me hicieron a mí en la escuela. Y esa persona, quién sabe si viva, esté muerta, esté gozando, esté en Dubái, esté en París, en donde sea, gozando de la vida. Y yo por aquí todavía mortificándome por eso que me hicieron en la escuela. ¿De quién es la carga? ¿Mía, que no perdono, o de la persona que lo hizo? Y ahí es donde nosotros entramos en esa conciencia de que sigo yo eligiendo darle el poder a aquello que no quiero sanar, o por el contrario, perdonar requiere esa valentía de enfrentar el dolor, de aceptarlo y de decir, ya no voy a cargar más con esto que me está pesando demasiado. Es un acto de amor puro. Además, también sana el alma, transforma el cuerpo. Incluso la ciencia, y está más que demostrado, que cuando nosotros cargamos con rencores, con emociones fuertes o demasiado densas, también nuestro cuerpo se ve en un estado de estrés muy profundo. Incluso nuestro sistema inmunológico se ve afectado. ¿Sí ve? Todo el tiempo estamos reduciendo esa capacidad de nosotros disfrutar la vida. Y al final, el perdón nos viene calmando, y el perdón nos tranquiliza, y el perdón nos devuelve la paz, pero nos la devuelve a nosotros. La otra persona ya lo hizo, eso no está bajo mi control. La otra persona ya hizo lo que hizo. Pero si yo no elijo perdonarme a mí misma, entonces vas a seguir preguntándote qué es eso que acabas de decir, que está bien hablar, que pues que está bien perdonar, pero entonces, ¿qué pasa cuando mi padre o mi madre simplemente hicieron algo muy atroz y simplemente me rehúso a hacerlo porque fue muy fuerte lo que viví? Y tengo una experiencia de una amiga, ella también es coach, y ella tuvo que pasar por un proceso muy fuerte en su vida. Y el proceso fuerte en su vida fue que el papá de ella abusó de ella, el propio papá, no era ni siquiera un familiar, era directo el papá biológico. Y el papá de ella abusó de ella desde los 7 años como hasta los 11, que ella ya tenía como ese de poder elegir y decirle al papá ya no más. Entonces dice que ella creció, ella cuenta la historia, ella creció y ella en este momento tiene 31 años, creo. Ella ya cuenta la historia y ya lo cuenta desde el mostrarle a la gente cómo se puede sanar una herida de esas tan fuerte, para muchos sería desastrosa. Y ella ya ve al papá como una persona común y corriente, ha sanado. Y el hecho de ella comenzar a hacer esa sanación, de ella aprender a reconocer muchas cosas en su vida, la ha ido cambiando y su vida totalmente cambió. ¿En qué? En éxito, en ofertas laborales. Ella es coach y de ella da conferencias por todo el mundo. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que si el vínculo, o sea, yo no voy a perdonar la acción de mi papá, pero sí que voy a hacer a reconstruir ese vínculo que yo tengo con mamá o con papá. Y ella dice, lo que hizo mi papá no es que yo no lo haya perdonado, simplemente fue algo que pasó feo, porque yo todavía lo recuerdo feo, pero yo ya no lo recuerdo a él desde el rencor, sino que simplemente pasó una situación. ¿Que de quién es el error? ¿De ella o de él que lo hizo? De él que lo hizo. ¿Cierto? Entonces, cuando comienzas a hacer esto,
antes que nada, sé consciente de cómo estás viviendo en este momento en todas las áreas de tu vida. ¿Y cómo así? Sí, en la área espiritual, ¿cómo estás? En el área amorosa, en la familiar, en la laboral, en la financiera, relaciones interpersonales, en las diversiones, en el crecimiento personal. Si en todas ellas estás alineadas y hay una coherencia con lo que sueñas vivir y con lo que sueñas atraer a tu vida, listo. Pero si en una escala de 1 a 10, calificando cada una de esas como es la rueda de la vida, calificando cada una, encuentras picos muy altos y otras muy por debajo. No, es que de 1 a 10, en el área financiera estoy en 1, pero resulta que en la espiritualidad estoy en 10, en la laboral estoy en 5 y en la amorosa estoy en un 7. Empieza a haber picos, picos en esa rueda de la vida. Y ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar cuáles son esos picos que están muy por debajo de un 7, un 8, por darle una calificación más alta. Cuando yo encuentro esos picos, ahí es donde te muestra exactamente en dónde debes de trabajar más y qué es lo que estás rechazando de tus padres, que eso lo vamos a ver más adelantico. Entonces, cuando yo no acepto algo de ellos, porque ellos tuvieron también niñez, ellos tuvieron infancia, ellos tuvieron dificultades, ellos tuvieron mil de situaciones y nosotros solamente estamos viendo la punta del iceberg, cómo él me trató. No es que ellos también tenían problemas. Somos tan inconscientes que lo único que decimos, no, es que ella me hizo, es que mi mamá me pegaba mucho, es que mi mamá no sé qué. ¿Mm? Entonces, sanar la relación con los padres es un proceso que implica reconocer y cerrar heridas de la infancia. Y trabajar en el perdón y la gratitud también es importante para nosotros practicar ese autocuidado y el amor propio. Si ven que todo va relacionado, todo va relacionado. Reconocer y cerrar heridas de la infancia identifica qué te hizo falta o qué necesitaste cuando eras niño. Revisa también episodios no resueltos de tu infancia. Si tuve papá, si no tuve papá, o sea, hay un abandono de papá, o bueno, porque falleció, entonces hubo también una ausencia de papá. ¿Por qué? Porque fue mamá solita la que me crió. Entonces, ahí hay episodios no resueltos en la infancia que debemos de empezar a trabajar, de revisar, darles un cierre simbólico en una terapia, puede ser utilizar una terapia y trabajar en ello de forma personal. Lo que estamos haciendo aquí es público, ¿sí? Pero yo cuando identifiqué, listo, es que yo quiero trabajar, es que mi mamá me pegaba mucho. Mamá me pegaba mucho, pero ¿quién era yo? ¿Cómo me comportaba yo? Entonces, empezar a trabajar eso es algo personal que tienes que hacer tú y la persona que te vaya a hacer la terapia o la persona que te vaya a trabajar. Hay algo que se llama constelaciones familiares que también lo trabaja, o desde el coaching también se puede trabajar ese tipo de heridas de la infancia. Entonces, reconciliarte emocionalmente también dedica un tiempo a escribirles lo que sientes. Un ejemplo, si lo quieres hacer en una carta porque tú no les hablas, entonces dedica un espacio para ti, media horita, 15 minutos, cuaderno y lápiz, y vas a imaginarte el rostro de tu mamá o el rostro de tu papá y vas a empezar a copiar lo que te dolió de él, lo que te hizo él o ella. Es que mi mamá nunca, un ejemplo, no es mi caso, pero mi mamá nunca estuvo conmigo cuando yo era niña, siempre me dejaba sola. No tenía sino tiempo para trabajar. Entonces, ¿yo dónde quedaba? ¿Cierto? Entonces, cuando eso ocurre,
Esos son cosas que te dolieron, entonces lo copias. Me dolió que me dejaras tanto tiempo solo porque tenías que ir a trabajar. Eso es un tipo de abandono, o sea, una de las 5 heridas de la infancia que tenemos, que son abandonos. También lo que aprecias y también los valores de ellos hay que colocarlos, porque es que no solamente son las cosas negativas, también escribe las cosas positivas de ellos, ¿cierto? Entonces, también expresa emociones sin restricciones, o sea, incluye enojo, tristeza, pero también incluye gratitud. Que si mi mamá no se hubiera ido a trabajar todos los días, yo no hubiera tenido lo que hubiera tenido. Hubiera tenido escuela, que llevar a la escuela, mi uniforme, los chulitos, el helado, los tenis. Entonces hay que ser consciente. Luego vas a leer esa carta en voz alta. Bueno, si estás a sola, la lees en voz alta. Si hay más gente, vas a leer a conciencia en un lugar tranquilo solo para ti. Y si la quieres enviar a la persona, bien sea a la mamá o al papá, envíasela. Si no, vas a coger, la vas a quemar y vas a hacer como ese rito simbólico de que esa persona ya lo recibió. Entonces, la reconciliación emocional con los padres es un proceso transformador que requiere tiempo y autoconocimiento. Esto no es que de la noche a la mañana lo va a hacer, independientemente de las cosas. Yo vengo en un trabajo de estos hace por ahí 3 años y mi mamá que está acá, ella ha visto que yo le pregunto y le pregunto cosas de mi infancia. Le pregunté cómo se llamaban mis abuelos, le pregunté tal cosa. Iba atando cabos hasta que yo ya hice mi bitácora de quién era mi familia. Entonces, ha sido un proceso lento, implica autoconocimiento, porque es que de ahí yo venía también con otro, todavía lo estoy sanando, pero venía también con otra inconformidad. O sea, a mí, ¿por qué me pusieron el segundo nombre que yo tengo? Ese nombre no me gusta o no me gustaba. Y vengo tanto trabajando eso que ya ahora me lo dicen y no me causa tanto dolor como me causaba hace 2 años, más o menos, que era impronunciable y ya ahora no lo pronuncio desde el amor. Entonces, todavía me cuesta, pero todavía lo sigo, lo pronuncian y ya no me da ese calor que me daba antes. Bueno, el proceso implica entonces autoconocimiento y reflexión para identificar cuáles experiencias pasadas afectan tu vida actual. Entonces, sigue en el proceso de aceptación. Denme un momento. Bueno, entonces, como seres humanos, nosotros tenemos limitaciones. Entonces, cuando nosotros actuamos desde esas herramientas que a nosotros nos dieron nuestros papás y actuamos conforme a aceptar lo que ellos nos dieron desde el corazón o desde lo que ellos podían, porque no tenían nada más que ofrecernos, entonces empezamos a reconocer y a validar todas esas emociones sin reprimirlas. Sin reprimir es la clave para avanzar. Yo solamente las observo, miro que eso pasó, agradezco por lo bueno, por lo malo, y eso tenía que ser así. Y desde una mirada sistémica yo voy a avanzar, al igual que aprender a, a trabajar sin límites, porque es que yo ya soy un adulto, yo ya no necesito a mamá y a papá para decirle cómo me debo de comportar, porque ya soy adulto. Sin embargo, ellos van a estar presentes en todo el proceso de mi vida. No voy a decir que es que van a dejar de ser mi papá y mi mamá porque yo ya soy adulta, no. Simplemente el vínculo con esa herida emocional de la infancia ya está resuelto porque eso fue lo que viví y no había otra forma y lo acepto desde el corazón. Listo. Entonces, sanar a nuestros padres puede ser un acto profundamente significativo, pero también muy complejo.
muy complejo. Y a veces el camino hacia esa sanación de ellos también nos convierte a nosotros o nos implica sanar aspectos de nosotros mismos. Y estas dinámicas o por lo que estés pasando en este momento, bien sea dificultades financieras, rupturas amorosas, infidelidades, mm, que te va muy mal en el trabajo, no consigues empleo. Todo esto, si tú no eres consciente en este momento, va a pasar de generación en generación, como ha venido pasando hasta ti. Y se repetirán hasta que tú no le des esa mirada objetiva y reconozcas y la incluyas en tu vida. Y yo tuve mil negocios, muchos, monté muchas cosas y estuve en multiniveles y estuve en muchas cosas y nada me daba. ¿Por qué? Porque yo tenía que trabajar en algo. Cuando trabajé en algo, listo, me enfoqué solamente en una cosa y en esta sola cosa estoy avanzando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se honran los padres? Ya para terminar, vamos a ver cómo se honran los padres y cómo honrar o tomar a un padre que te ha abandonado o cómo tomar a una madre que me ha maltratado. Y es reconocer sus heridas. Trata de entender el origen de ese dolor. Pregúntate sobre esas expectativas de la vida. ¿Cuáles expectativas tenía tu mamá o tu papá cuando eran jóvenes? Tus retos, los momentos que marcaron el pasado en la vida de tu mamá o tu papá. Ahí estás siendo consciente qué fue lo que ellos vivieron y por qué reaccionaron de esa forma, desde el maltrato, desde el abandono, era lo que ellos conocían. Si un papá fue abandonado por su papá o su mamá cuando era joven, ¿cuál es la información que él tiene? También de abandonar. Si un papá fue maltratado cuando era niño o una mamá fue maltratada cuando era niña, ¿cuál es la forma de ella educar? Maltratando, que no había otra forma, a no ser de que ella hubiera aprendido eso de otra persona. Pero si no lo hubiera aprendido de nadie más, ¿cuál era la información que ella tenía? Simplemente maltratar. Entonces, cuando somos conscientes de eso, empezamos a liberar emociones contenidas. Y eso es así. Y romper ciclos de dolor siempre va a ser muy sano. Sanar a mamá puede ser una manera de honrar nuestra conexión emocional. Los lazos familiares tienden a tener un pacto muy profundo en nuestras vidas, muy, muy profundo. Y muchas veces las mamás cargan con responsabilidades, con sacrificios, con emociones que no se expresan plenamente. Tú no sabes en el momento de que tu mamá te estaba regañando, gritando, pegando, ella también te estaba viviendo en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito con su pareja. Tú no sabes qué estaba viviendo tu mamá. Y ayudar a sanar a mamá también contribuye al bienestar emocional y también puede transformar las relaciones que tú tienes en este momento. Y dar un salto evolutivo a un sistema familiar, o sea, tú ya estás siendo consciente y estás recibiendo esta información, no es por casualidad. Acá se convocó mucha gente para esta reunión y solamente hay nueve que están recibiendo la información porque era a ustedes quien el universo, el destino, Dios, el que sea, le tenía este salto evolutivo para que fueras sanando tu sistema familiar, logrando esa madurez suficiente para equilibrar un funcionamiento intelectual, emocional, espiritual, logrando como esa intimidad que tú desde la autonomía en tus relaciones significativas, desde el deseo de su corazón, debes de tener alineación con esa sintonía de la vida. Y cuando yo no estoy alineada con nada, sencillamente esas heridas del pasado no van a ser, pues me van a causar muchísimos problemas, muchos. Entonces, si hay perdón,
con esas heridas del pasado, aunque no sea fácil, vuelvo y repito, no sé la situación de cada uno de ustedes que haya estado viviendo, pero puede ser muy liberador para ti y también para tu linaje familiar. Listo. Entonces, la vinculación con nuestros padres a nosotros siempre nos va a marcar para toda la vida. Porque es que tú no vas a dejar de ser hijo de tu mamá, tú no vas a dejar de ser hijo de tu papá, por más que nunca hayas conocido a tu papá, de que seas adoptado. Ah, es que no, yo soy adoptada y yo viví solamente con mis abuelos o en una familia que me adoptó. Pero tú tuviste un papá y una mamá que te concibieron. A esas dos personas, tú visualizándolas, no sé, como si fuera una figura de hombre, una figura de mamá, vas a hacerle la carta. Le vas a agradecer por que a través de ellos tú estás vivo en este momento. Entonces ahí no estás ni perdonando la relación, ni perdonando el abandono, ni perdonando nada, simplemente estás vinculándote a ellos con el sentimiento de que estás vivo. Es eso. Y para llevar una vida plena es necesario honrar a nuestros padres. Y es que no lo digo yo, no lo dice la ciencia, no lo dice nadie, también se dice en la Biblia. Y Dios en algún momento nos dijo, honra a tu padre y honra a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y desde las mismas escrituras se dicen entonces. ¿Mm? Sin resentimientos, sin críticas, sin reclamos hacia ellos. Solo de esta manera nosotros podemos asumir nuestra responsabilidad como adultos. Y yo ya tengo 40 años y yo a veces siento, en el momento que yo no había sanado, yo a veces sentía que es que no, es que mi papá todavía tiene responsabilidad conmigo, mi mamá todavía tiene responsabilidad conmigo. No, es que yo ya soy un adulto, ya tengo hijos. Entonces, ¿por qué el grado de amor y de respeto que sentimos por ellos no influye en nuestra autoestima? Y muchas veces decimos, no, es que me falta trabajar en mi autoestima, tengo que trabajar en mi autoconcepto. Y si ni siquiera honras a tus padres, ni siquiera los tomas como son, ¿qué vida puedes honrar y qué vida te estás honrando a ti misma? ¿Mm? Honrar a los padres significa tomarlos tal y cual ellos fueron o son, si están vivos. El honrar la vida significa tomarla tal y como es que esta es la vida que a ti te tocó. Y con el principio y el final, con la salud, con la enfermedad, con la inocencia, con la culpa. Y eso lo dice Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, o sea, ese sistema familiar, porque él estudió mucho todo el tema de los vínculos familiares, el por qué hay desorden familiar y cuáles son las consecuencias de no honrar a nuestros padres, que este era el punto al cual yo quería llegar. ¿Cuáles son las consecuencias de no honrar a tus padres? Cuando alguien se queda anclado al dolor o al resentimiento por sus padres, pierde conexión con la vida. Por lo tanto, se le hace difícil establecer relaciones amorosas, exigiendo a los demás expectativas que no llenaron con sus padres. ¿Mm? ¿Sí notan? Otra de las consecuencias es la enfermedad, la falta de energía. Entonces, esa sensación de vacío, que era lo que yo sentía hace mucho, y yo decía yo, pero yo me rodeo de mucha gente, tengo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hijos, a mi pareja, pero yo me sentía sola. Pero ¿qué me falta? Me falta energía y yo dormía mucho. Mi mamá que está acá, ella sabe que yo dormía mucho. Y era esa sensación de vacío y en el fondo hay una desmotivación generalizada de la vida, entre otras un ciclo como de drama y de lucha por lograr aquello que deseaba, pero nada me daba resultado porque
no había de dónde obtener ese resultado. ¿Qué paso seguir para nosotros poder sanar esa relación con nuestros padres? Entonces, el cómo honrar a nuestros padres suele ser un proceso largo, en ocasiones doloroso. Hay que llorar, listo, lloramos, que puede llevarnos toda la vida, algunos, pero a otros, así como la amiga mía que también es coach, ella hizo este proceso, yo creo que a ella le tomó por ahí unos 5 años llegar a donde está de éxito en este momento. Pero ella me dice, muchas lágrimas, muchos procesos a solas, a mí me tocó vivir para poder llegar a este estado de plenitud y a este estado de tranquilidad en mi vida, de plenitud. Y existen algunas recomendaciones que te pueden ayudar a establecer conexión con ese interior con tus padres, reconstruyendo vínculos. Es que no es la relación, es el vínculo poderosísimo del amor que nos une a ellos. Y por eso muchas veces yo hablaba hasta con mi papá hace poquito, que tuvimos una muerte de un familiar, y le decía yo a mi papá, hay gente que cuando mueren eh, van y lloran fuertemente a una tumba, y es ese llanto incontrolable, como de decir, eh, ¿por qué no lo hice cuando estaba viva? Entonces lloran con una fuerza tan grande, pero ¿para qué llorar ya cuando están muertos? Y cuando pasa eso es porque en vida no hiciste lo que debías de hacer con tus padres, que era honrarlos, que era cuidarlos, protegerlos, hablarles bonito. Ya para qué muertos. Ya cuando ahora están muertos, dedícale cartas, dedícale canciones, dedícale recuerdos y haz el trabajo contigo. Ellos ya están muertos. Y cruda realidad, sí. Van a estar en la memoria, sí. Pero empieza a trabajar en ti, en sanar esa relación con esta persona que ya no está. Y acéptala como fue. Comprende que hicieron lo mejor que ellos sabían hacer, educarte, una persona hermosísima como las que están conectadas hoy, porque es que ustedes son personas divinas y para cada mamá y para cada papá, ustedes son hijos hermosos. Entonces, acéptalos como son. Cuando como hijo yo quiero cambiar a mis padres, estoy asumiendo el papel de ser grande, de ser más que ellos, y eso se llama soberbia. Y está rompiendo la ley de la vida y por ello efectivamente hay fracaso. Todos los proyectos que ustedes vayan a sacar de aquí en adelante y no tengan éxito, evalúe la relación con su mamá y con su papá. Estoy pasando por encima de ellos, quiero regañarlos como si yo fuera la mamá, como si yo fuera el grande y ellos fueran los pequeños. Algunos padres efectivamente abandonan o maltratan porque es una realidad. Eso pasa. Difícil es de aceptar, pero esa aparente imperfección nos brinda un hermoso regalo. Es que no somos perfectos, pero tenemos esa oportunidad de amarlos tal y cual ellos son. Y algo que decimos en la escuela de coaching donde yo estoy, y es que no hay error, todo es aprendizaje. Y cuando vemos que nuestros papás no cometieron error, sino que era lo que ellos sabían, ese era el aprendizaje de ellos, automáticamente todo empieza a cambiar. Porque la vida se encarga de demostrarnos que lo que terminaremos haciendo fue igual o peor que lo que ellos nos dieron a nosotros. Si fue una vida mala. Pero gracias a Dios, en mi caso, y hablo desde mi mirada, desde lo que yo viví una vida hermosa para lo que mi papá y mi mamá me dieron. Me dieron todo, a mí me dieron todo y yo vivía de niña con todo y lo agradezco.
Entonces la vida se va a encargar siempre de demostrarnos si nosotros estamos por encima de ellos o estamos siendo desde la humildad eh, compensadores con lo que ellos nos dieron. Y avanzar en la vida siempre va a ser el lugar que nosotros debemos anclarnos eh, sin reclamos y sin juicios. Siempre. La experiencia de tener que ser útil para ellos y para los demás siempre nos va a dar a nosotros una vida llena de plenitud, porque es que nosotros venimos a acompañar a nuestros padres. Nosotros no venimos a ser mayor que nuestros papás. Aprende a cuidar de ti siempre, hacerte responsable de tus sueños, de tus metas. Dedícaselo a ellos, que son los dadores de vida. Y es porque gracias a ellos tú puedes hacer lo que quieras en este momento. Sé independiente, trabaja incluso pues en una empresa, pero siempre hazlo en honra a ellos, porque por ello estás vivo. Da las gracias siempre por el legado que ellos dejaron en ti, de ser una persona de bien, porque yo creo que los de aquí, ninguno mata, ninguno roba, ustedes son hijos de bien, respetándolos como los grandes. ¿Sí ven? Entonces, eh, ¿qué es vivir una vida plena? Una vida de satisfacción. Y para mí una vida plena desde mi mirada es que yo quiera llamarla eh, tal cual como yo me siento en sintonía con la realidad que tengo en este Más la momento, cosita que la... ¿cierto? Entonces, cuando en primer lugar me siento en sintonía con mis padres como son, aceptándolos como son, con sus antepasados como fueron, por la cultura que ellos tuvieron que vivir, con el destino así como es, aunque no creo mucho en el destino, pero en la vida que estoy viviendo en este momento es el resultado de lo que ellos nos enseñaron. Entonces también hubo dificultades y las acepto como son. Y eso me abre a mí posibilidades para cambiar eso que fui o eso que ellos fueron. Entonces, antes de buscar el amor en otra persona, aprende a sanar, porque repetimos por decir este tema de relaciones, eh, pues que cambiamos de relación constantemente. Antes de buscar el amor en otra persona, aprende a sanar todo el amor que tú no recibiste. Porque la verdad de todo es que tu pareja no está ahí para llenar vacíos. No busques nunca una pareja para llenar vacíos, ni mucho menos para reparar algo que está roto. Pero realmente si es tu responsabilidad, entonces la pregunta es, ¿estás contribuyendo a una relación desde la sanidad o desde la herida? Si estás en este momento en pareja, ¿mi pareja a mí me está dando sanidad o la estoy buscando porque me está llenando un vacío o simplemente la tengo porque es que hubo una herida y este se parece mucho a mi papá y este es igualito a mi mamá y esta no sé qué? Evalúa cómo estás viviendo. Y es todo, es por esto o todo lo que te he venido hablando, es porque yo hoy te quiero invitar a sanar que esa relación con tus padres, o bueno, no más bien en la relación, sino a sanar ese vínculo que hay entre tú y ellos. Y diles, o copian un papel, lo siento mucho, ya me di cuenta que te rechacé y te rechacé muchas veces. Y también al rechazarte, me estoy rechazando a mí misma. Por favor, perdóname por lo que sea que hay en mí y no lo reconozco, que me hace rechazarte de esta manera. Cópiales. Te amo, mamá, te amo, papá. Gracias por la vida que viene de ti. Y hoy reconoce en ti cuál de esas 5 heridas eh,
te están impidiendo ser tú mismo y comienza a trabajarlas. Entonces, esto era lo que tenía para compartirles. Em, si identifican esas heridas de la infancia, en el grupo de focos yo ya he venido hablando mucho acerca de esas heridas. El día de mañana voy a tocar cada una de ellas nuevamente e identifica en cuál de ellas necesitas trabajar más. Y puedes buscar a una persona que te ayude, puedes buscar material. Hay un libro muy hermoso, varios libros, pero hay un libro muy hermoso que se llama Transformando las 5 heridas de la infancia. Allí nos van a dar mucha información de las cuales yo debo iniciar mi proceso de transformación. Y el proceso de transformación no es más que reconocer de dónde vengo, reconocer que ellos fueron así y no debo de cambiar absolutamente más nada, y que si mi papá, si mi mamá, independientemente si lo conocí, no lo conocí, si abusó de mí, si me abandonó, si nunca veló por mí, si nunca me dio nada, fue mi papá y mi mamá, y por culpa de ellos, de esa unión, estoy yo acá. Y eso es lo que hay que reconocer el día de hoy. Así que muchísimas gracias por estar. Dios los bendiga y nos vemos en el chat. Un abracito. Si tienen dudas, preguntas, no sé si podamos darle unos 2, 3 minuticos y ya nos vamos.